Muy bien, chicos. En la sesión de hoy vamos a continuar con el curso de física con el tema de primera condición de equilibrio. ¿Ok? Para poder desarrollar el tema, vamos a sacar nuestro libro y nos vamos a ir a la página 59. ¿Ok? Página 59. Muy bien. Vamos a ponerlo más grandecito. Podamos ver. Listo. Primera condición de equilibrio. Muy bien, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cuerpo que se encuentra en equilibrio, significa de que la sumatoria de sus fuerzas van a ser igual a cero. La sumatoria de sus fuerzas van a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los saberes previos. A ver, chicos. Condiciones de equilibrio. Nosotros cuando antes podíamos jugar en la calle, cuando íbamos al parque o salíamos en la vereda, caminábamos, o cuando simplemente caminábamos en un murito, queríamos mantenernos en equilibrio y caminando en línea recta y extendíamos nuestros brazos, ¿verdad? ¿Con qué finalidad nosotros extendíamos nuestros brazos para no caernos? Pero ¿qué hacíamos realmente? Era tratar de equilibrar nuestro peso para que, vaya, no nos podemos caer hacia la derecha, nos íbamos hacia la izquierda, ¿verdad? Si nos estábamos cayendo hacia la izquierda, tirábamos nuestro peso hacia la derecha. Entonces, para tratar de mantenernos en equilibrio, ¿ok? Entonces, eh, a la condición o a la primera condición de equilibrio, donde la sumatoria de fuerzas deben ser cero, estamos hablando de que el cuerpo se va a encontrar en reposo o en movimiento, pero a una velocidad constante. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice la teoría del libro. Nos dice que existen tres leyes de Newton. Sí, existen tres leyes de Newton. La primera la vamos a ver la segunda ley de Newton la vamos a ver cuando hagamos dinámica, o sea, estudiamos movimiento. La tercera ley de Newton, que es la acción y reacción, también la vamos a ver cuando hagamos cinemática. ¿Ok? La primera condición de equilibrio, ¿qué es lo que nos dice? Que la suma de todas las fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas de todas las que van hacia la izquierda. Toda la suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Profesor, no me entendí. Sencillo, miren muchachos. Cuando nosotros nos digan de que estamos en equilibrio, todo lo que vaya hacia arriba tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo. Todo lo que va hacia la derecha, igual a todo lo que va hacia la izquierda. Eso quiere decir de que si para un lado, vamos a ver, imaginemos que estamos yendo al mercado, ¿ok? Y yo estoy con mis dos bolsas, pues, ¿eh? Entonces, para que yo sienta que estoy en equilibrio, si en un brazo te estoy cargando 3 kilos, ¿cuánto debo cargar en el otro brazo? 3 kilos, ¿verdad? Para que esté en equilibrio. Si es que en el otro brazo cargo 5 kilos, ¿cuánto debo cargar en el brazo derecho? 5 kilos. Si a mí me dan 10 kilos en el izquierdo, ¿cuántos kilos debo tener en el derecho? 10 kilos. ¿Ok? Entonces, todo lo que está para arriba o para abajo tiene que ser igual. Izquierda y derecha tiene que ser igual. Profesor, ¿lo entendí más o menos? A ver, explíqueme bien. Para poder entender mejor esto, nos vamos a ir a nuestra pizarrita. ¿Ok? Nuestra pizarrita. Y vamos a poner el título. Primera condición de equilibrio. Equilibrio. Listo. Primera condición de equilibrio. Y empezamos. Primero, para que haya equilibrio, ¿qué nos dice? La sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Es decir, todo lo que va, o mejor dicho, todo lo que está a la izquierda debe ser igual a lo que está a la derecha. Todo lo que está arriba, debe ser igual a lo que está abajo. Profesor, a ver, explíquemelo con un ejemplo. Oye, vamos a hacer el ejemplo del niñito que está en el mercado, ¿ya? Vamos a tratar de dibujar, ¿ya, chicos? Vamos a ver si ya me sale, ya, si ya me volví hábil con dibujar con el mouse. A ver, tenemos acá. Vamos a dibujar, ¿ya? Tenemos acá, listo. Ya está, ahí, excelente. Con su sombrerito, ya está. Ahí está, genial, me salió excelente.
Ya, ahora, imaginemos. Vamos a darle un nombre, vamos a bautizarlo. ¿Cómo lo vamos a llamar, chicos? A ver, ¿qué nombre le ponemos? Quiero ponerle Pepito. Lo vamos a poner a Pepito. Pepito. Listo. Pepito, los chicos de sexto grado, les presento a Pepito. ¿Ok? Empezamos. A ver, ¿qué pasaría si a Pepito nosotros le damos que cargue? Ya lo vamos a hacer cargar, lo vamos a hacer trabajar. Y le damos primero así. Pepito, carga, y le damos en la mano derecha 3 kilogramos. 3 kilogramos le damos de trabajo, Pepito. 3 kilogramos. Ahí está. Uy, no se ve el... Vamos a cambiar de color. Vamos a ponerlo de color... Creo que el color negro se va a notar mejor. 3 kilogramos. 3 kilogramos le damos a Pepito. ¿Cuánto debe cargar Pepito en la mano izquierda para que esté en equilibrio? Aquí, ¿cuánto tiene que cargar acá? Para que esté en equilibrio. Tendría que cargar 3 kilogramos, ¿verdad? 3 kilogramos para que esté en equilibrio, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si viene la mamá de Pepito y le dice, Pepito, ayúdame a cargar? Y le da 2 bolsas más. 2 bolsas más. Una bolsa de 7 kilogramos y una bolsa de 2 kilogramos. ¿Cuánto está cargando Pepito en el lado derecho? Bueno, en el lado derecho de Pepito. 3 más 7 más 2, ¿verdad? Vamos a poner acá. 3 más 7 más 2. ¿Cuánto es eso? 12 kilogramos está cargando Pepito en este lado. 12 kilogramos. Pepito tiene mucha fuerza. Entonces, para que esté en equilibrio, ¿cuánto peso debemos ponerle a Pepito en este lado? Para que esté en equilibrio. Tiene que darme 12 también. ¿Cuánto? Si acá ya tengo 3, ¿cuánto tengo que adicionarle? 9 kilogramos, ¿verdad? 9 kilogramos es lo que le tengo que poner a Pepito para que esté en equilibrio. Porque 3 más 9 también es igual 12 kilogramos. Profesor, Pepito tiene mucha fuerza porque está cargando 12 kilos en el lado izquierdo y 12 kilos en el derecho. Sí, pero Pepito está en equilibrio, ¿ok? Pepito está en equilibrio. Muy bien, entonces como ya tenemos o ya entendimos más o menos cómo es la condición de equilibrio, vamos a pasar a hacer unos ejercicios, ¿ok? A mí me gusta enseñar con ejercicios porque así es como yo me doy cuenta que ustedes están aprendiendo. A ver, vamos a poner acá, vamos a poner un móvil por acá, bueno, un cuerpo, ¿sí? Aquí. Y vamos a poner lo que hemos hecho todas las clases anteriores, vectores. Un vector por acá, y dos vectores, dos vectores por acá y un vector por aquí. Y me dicen, si este vector es 5 newtons, newtons es con mayúsculas, 5 newtons, y este vector de acá es 8 newtons, y me dice que está en equilibrio, calcular F. Sencillo, chicos. ¿Quiénes van hacia la derecha? Derecha, 5. ¿Quién más? 8. Tiene que ser igual a los que van hacia la izquierda. ¿Quién va hacia la izquierda? F. Entonces, F es igual 5 más 8, 13. 13 newtons. Y se acabó. Profesor, ¿así de simple? Sí, así de simple. Otro ejemplo. Ya me gusta. A ver, siguiente. Ponemos acá. Y ponemos un cuerpo por aquí. Vamos a subir un poquito el nivel, ya lo vamos a hacer más difícil, más interesante. Vamos a ponerle 3 vectores ahora. 1 por acá, 2 por acá, 3 por acá. Y acá le pongo el F. Listo, sencillo. Pongo acá 5 newtons. Vamos a cambiarlo, 7 newtons. 3 newtons. Y 4 newtons. Y acá le pongo fuerza. ¿Cuánto es igual a fuerza? Fuerza es igual, fuerza está yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Lo que va a la izquierda es igual a lo que va a la derecha. 7 más 3 más 4. ¿Cuánto es fuerza? Es igual 7 más 3, 10 más 4, 14. 14 newtons. Y se acabó. ¿Profesor, así de fácil? Sí, así de fácil. Profesor, hágalo más difícil, está muy sencillo. Le vamos a subir un poquito más el nivel, ¿ya, chicos? Yo sé que ustedes están ya entendiendo esto así. Entonces vamos a hacerle un poco más difícil. Dibujo una raya y voy a poner el cuerpo.
Ya no se asusten que ese ya es nivel más fuerte. No, mentira, está fácil. A ver, vamos a ponerle los vectores. 1 por aquí, 2 por acá, pero acá viene el cambio, miren. Vamos a poner eso por acá. Este vector lo voy a poner así, miren, al revés. Y ya está. Ahora le coloco 15 newtons, 10 newtons, 3 newtons, y acá le voy a poner F solito todavía. Calcular F. Muy bien, chicos, yo les dije, todos los que van hacia la derecha. ¿Quiénes son los que van hacia la derecha? Ahora lo vamos a reconocer, ¿ya? Miren. Los que van hacia la derecha, el 15. ¿Quién más va hacia la derecha? El 10, ¿verdad? ¿Alguien más va hacia la derecha? No, porque los otros dos van hacia la izquierda. Entonces yo pongo 15 más 10 es igual a los que van hacia la izquierda. F más 3. 15 más 10, 25. Es igual F más 3. El que está sumando pasa a restar. 22 menos 3 es igual a F. ¿Cuánto vale F? 22 menos 3, 19 newtons. Y se acabó. Así de fácil. Profe, súbale el nivel. Súbale el nivel. Ya lo entendí. Ya estaba muy sencillo. Súbale el nivel. Le subimos un poco más el nivel. Acá, miren. Dibujamos el cuerpo. Le voy a subir un poquito más el nivel todavía. No se me asusten. Ya, chicos, no se me asusten. Lo vamos a hacer despacito. Miren. 1 por acá. 2 por aquí. 1 contrario. 1 más por aquí. 1 por acá. Y otro por acá. A su profe, 6 vectores. Sí, 6 vectores, pero no te preocupes, es sencillo, mira. 7 newtons por aquí. 4 newtons por acá. 1 newtons por aquí. Acá le vamos a poner 8 newtons por aquí. Acá le vamos a poner F, que es el que quiero que calculen. Y acá le vamos a poner 2 newtons. Profe, está muy difícil. No está difícil, mira. Primero identificamos, ¿quiénes van hacia la derecha? Hacia la derecha va el 7. ¿Quién más? El 4. ¿Quién más? El 8. ¿Quién más? El 2. Excelente. Entonces vamos a escribir todos los que van hacia la derecha. 7 más 4 más 8 más 2. Tienen que ser igual. Todos los que van hacia la izquierda. F más 1. 7 más 4, 11. 11 más 8, 19. 19 más 2, 21. 21 es igual F más 1. El 1 que está sumando pasa a restar. 21 menos 1 es igual a F. ¿Cuánto vale F? F vale 20. ¿20 qué? 20 newtons. Y se acabó. Así de sencillo es, chicos. Muy bien, entonces ahora nos vamos a resolver los ejercicios del libro. Así como está tan fácil, vamos a resolver problemas del libro. Problema 1 ya está resuelto, pero lo vamos a hacer. Ya que está fácil, miren. Si nos dice, calcular F si está en equilibrio. Si es 800 hacia la izquierda, ¿cuánto vale F? 800. Al ojo, fácil. Problema 2. Calcula F si el bloque está en reposo. Si van 300 hacia la derecha, ¿cuánto vale F? 300. Problema número 3. ¿Quiénes van hacia la derecha? Hacia la derecha va el 40 y el 20, ¿verdad? Entonces sería F es igual 40 más 20. Lo que va hacia la izquierda, que es F, es igual a lo que va a la derecha. 40 más 20. 40 más 20, ¿cuánto sería? Uy, vamos a poner acá. Enter. F es igual, 40 más 20, 60. ¿60 qué? 60 newtons. Se acabó. Problema 4. ¿Quiénes van hacia la derecha? 30 más 20 más F. Es igual a los que van hacia la izquierda, 60. F más 30 más 20, 50. Es igual a 60. El 50 que está sumando pasa a restar. 60 menos 50, F es igual, 60 menos 50, 10. ¿10 qué? 10 newtons. Y se acabó. Pasamos a los siguientes ejercicios. Problema número 5, miren, ese nivel intermedio. Está fácil. ¿Quiénes van hacia la derecha? F más F es igual 100.
F más F, ¿cuánto es? 2F es igual a 100. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. F es igual 100 entre 2. 100 entre 2, ¿cuánto es? 50. 50 newtons. Se acabó. Problema número 6. Calcular fuerza, o sea, F, si hay equilibrio. Lo mismo, chicos, lo mismo. ¿Quiénes van hacia la derecha? F más 30. ¿Quiénes van hacia la izquierda? Igual 2F. F que está sumando pasa a restar. 30 es igual 2F menos F. 2F menos F, F. 30 es igual a F. Se acabó. Problema número 7. Acá cuidado, miren. Cuidado aquí porque dice calcula 2F. No sé si lo logran ver acá, miren. Miren, aquí vamos a hacer. Calcula 2F. ¿Ya? Entonces a nuestro resultado, que es este de acá, le vamos a multiplicar por 2. ¿Ya? Empezamos. ¿Quiénes van hacia la derecha? Hacia la derecha va F. ¿Y quiénes van hacia la izquierda? 20 más 80. F es igual, 20 más 80, 100. ¿100 qué? 100 newtons. 100 newtons. ¿Pero qué me dice el ejercicio? Calcula 2F. 2 por F es igual 2 por... Me dice calcular. Vamos a escribirle, ¿eh? Calcular 2F. F es igual a 100, ¿verdad? Sería 2 por 100. Y eso es igual a 200, ¿qué? 200 newtons. Y se acabó. Problema número 6, que debe estar arribita. Ah, no, problema número 8. Ya, resolvemos el problema número 8 que está acá. Lo mismo, chicos, lo mismo, igualito. ¿Quiénes van hacia la derecha? Hacia la derecha va F más 12. F más 12. ¿Quiénes van hacia la izquierda? 18 más 24. F es igual, vamos a ver, F más 12 es igual, 18 más 24 sería 42. Lo que está sumando pasa a restar. F es igual, 42 menos 12, F es igual a 30, ¿qué? 30 newtons, 30 newtons, ¿sí? Problema número 9, igualito. ¿Quiénes van hacia la derecha? F más 40 es igual a, ¿quién va a la izquierda? 3F. F más F, 2F. 2F que está sumando pasa al otro lado a restar. 40 es igual 3F menos los 2F, ¿ya? 40 es igual 3F menos 2F, F. Y se acabó. En el sistema internacional toda fuerza se mide en Newton, chicos. Newtons. Newton, no. En Newton. Se mide en Newton. ¿Ya? Y listo, muchachos. Sencillo. Súper sencillo. Pasamos la práctica. Vamos a hacer los ejercicios de la práctica. Calcular F. Fácil, pues, muchachos. Fácil. Todos los que van hacia la derecha. 8 más 30. Igual a los que van hacia la izquierda. 2F. 8 más 30 es igual a 38. 38 es igual a 2F. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. 38 entre 2 es igual a F. ¿Cuánto vale F? 38 entre 2, 19. 19 newtons. Se acabó. Sencillo. Nada que hacer, chicos. Esto es súper fácil. A ver. Problema número 2. Igual. ¿Quiénes van a la izquierda? F más F. ¿Quiénes van a la derecha? 80. F más F, 2F, igual a 80. F que el 2 que está multiplicando pasa a dividir. F es igual a 80 entre 2. 80 entre 2, ¿cuánto es? 40. ¿40 qué? 40 newtons. Problema número 3. Problema número 3. Si es 80 para arriba y me piden el F para abajo, ¿cuánto creen que vale F? 80, pues chicos, 80 newtons, porque tiene que ser igual, 80 newtons. No vamos a pasar al problema 6, ya que lo tengo acá. ¿Ya? Vamos a resolver el problema 6, ya que está aquí. Lo que va hacia la izquierda, 4F. Igual a lo que va hacia la derecha, 800. El 4 que está multiplicando pasa a dividir,
800 entre 4. F es igual a 800 entre 4, 200. ¿200 qué? 200 newtons. Se acabó. Problema 7. Lo que va hacia la derecha igual a lo que va a la izquierda. F más 30 es igual a 80. El 30 que está sumando pasa al otro lado restando. F es igual a 80 menos 30. F es igual a 50. ¿50 qué? 50 newtons. Problema 8. De igual forma, chicos, lo mismo, lo mismo. Izquierda, 3F. Derecha, igual F más 20. El F que está a la derecha pasa al otro lado restando. 3F menos F igual a 20. 3F menos F, 2F igual a 20. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. 20 entre 2, F es igual a 10 newtons. 10 newtons. Sencillo, chicos, sencillo, ¿sí? Muy bien, pasamos a los 4 últimos ejercicios que están acá. Problema número 4, lo había dejado. Igual, chicos, igual. Derecha, F más 2F, igual izquierda, 30. F más 2F, 3F. 3F igual a 30. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. F es igual a 10 newton. Creo que ya algunos ya terminaron de hacer todo esto. Yo me estoy demorando en explicar. A ver, siguiente. La 5. Lo mismo. Derecha. 5F más F es igual a 60 newton. 5F más F, 6F igual a 60. El 6 pasa, de que está multiplicando, pasa a dividir. 60 entre 6. F es igual a 10 newtons. Pero acá, ojo, chicos. Ojo con este ejercicio. Si se dan cuenta, aquí me están pidiendo calcular 3F. Miren, acá me dice calcula 3F. Como me piden calcula 3F, yo mi resultado final va a ser 3 por, ¿cuánto valía F? 10, ¿verdad? 3 por 10 es igual, 3 por 10 sería 30 newtons. Esta vendría a ser mi respuesta, ¿ya? 3 por 10, 30 newtons. Muy bien. Calcula la tensión. Ya, este problema me parece el más complicado, entre comillas, chicos. ¿Ya? Complicado, entre comillas. Porque recuerdan en diagrama de cuerpo libre, el peso, en este caso, era igual a la tensión, ¿verdad? Entonces, si el peso es 3 newtons, ¿cuánto sería la tensión? 3 newtons. Sí, es simple, chicos, 3 newtons. La alternativa acá sería la alternativa D, 3 newtons. ¿Sí? No, solamente era para analizar un poco. Problema 10. Todo lo que va hacia arriba igual a todo lo que va hacia abajo. Hacia arriba, 3F más 4F igual hacia abajo, 70. 3F más 4F, 7F igual a 70. El 7 que está multiplicando pasa a dividir. F es igual 70 entre 7. ¿Cuánto es 70 entre 7? 10. ¿10 qué? Uy. 10. ¿10 qué? 10 newtons. Y se acabó. Se acabó, chicos. Así de fácil es el tema de hoy. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿qué queda como tarea? Va a quedar, pues, la tarea domiciliaria. Van a resolver esos ejercicios, los 10 que les estoy dejando acá. Lo resuelven acá en el libro. Los que no tienen libro, aquí ya tienen los ejercicios. Les voy a mandar igual el PDF. Le toman una foto y me la envían al WhatsApp. Yo lo voy a estar revisando y eso sería todo. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Cuídense. Una bonita tarde. Nos vemos.